Hoy que celebramos la Epifanía de Jesucristo, o sea, el Día de Reyes, concluye el periodo de Navidad y por eso acaso te resulta interesante una entrevista que Carmelo Rivero me hizo hace ya algunos años en su programa de televisión 30 Minutos sobre arqueología bíblica, en la que pusimos el foco de manera particular en cómo celebramos la Navidad en los países de tradición cristiana. Es nuestro humilde regalito de Reyes, en un día que te deseamos inmensamente feliz en compañía de tus seres queridos. Y muchísimas gracias por el apoyo que brindas a nuestro canal, compartiendo sus contenidos y generando nuevas suscripciones. Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos y a la Televisión Canaria. Estamos hoy con Andrés Brito, que es periodista y teólogo. Estamos en fechas de Navidad y por lo tanto hoy vamos a hablar de temas, de curiosidades y también de algún que otro equívoco en torno a la fecha cumbre del año de la Navidad. Andrés Brito, muy buenos días. Buenos días, Carmelo. Licenciado y doctor en Ciencias de la Información, en Teología, Coaching, certificado también, y me gustaría que en la entrevista habláramos de esa faceta de nuestro invitado, hombre que ha escrito libros sobre temas religiosos y también musicales del mundo del cine. Un hombre que tiene que ver con la cultura, gente también vinculada como él al mundo de la radio, le conoce muy bien y en fin, le respeta. Y es un personaje experto en el tema de la Sábana Santa, del que posiblemente hagamos un programa monográfico en su día, porque hay una noticia importante al respecto. Andrés, estamos acostumbrados a dar por sentado muchas cosas. Por ejemplo, el día que nace Jesús. Primera cuestión, ¿esta fecha está perfectamente aclarada y certificada o no? En absoluto. Y de hecho, si quieres, podemos comenzar contándote la anécdota de que Jesús nació, paradójicamente, entre los años 5 o 7 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, esto se debe a un error que se llevó a cabo con una datación incorrecta. Un monje en el siglo VI, Dionisio el Exiguo, se fijó en... Perdona, ¿por qué el Exiguo, Andrés? Porque era chiquitito, Ajá. Era el apodo. ¿Y lo llamaban el Exiguo? El Exiguo, el pequeñín. Pues este hombre, leyendo una carta de San Pablo, se encontró con un texto precioso en el cual el apóstol decía que Cristo era el centro de la historia y se le ocurrió una idea fantástica, que era tomar como eje de la historia para contar los años el momento del nacimiento de Jesús. Lo que pasa es que se equivocó porque colocó el año de la fundación de Roma en el año 754. Ya para entonces el rey Herodes había muerto hacía mucho tiempo. No coincidía en la fecha. No coincidía. Y date cuenta de que el rey Herodes no solamente estaba vivo cuando Jesús nació, claro, sino que además pretendió matarlo. Quiso matar a los bebés que tenían en torno menos de 2 años, ¿no? Sí, además era una cosa relativamente normal que el rey Herodes se comportara así con gente extraña, puesto que, no sé si lo sabes, pero mató a sus 2 hijos, Aristóbulo y Alejandro, y a su esposa Mariamne. Estaba acostumbrado. De hecho, había un dicho en Palestina en aquel entonces que se decía que era mejor ser un cerdo en la corte de Herodes que ser su hijo, porque si eras un cerdo, como era judío no lo tocaba, porque era un animal impuro, sin embargo a los hijos se los cargaba. ¿Qué historia esta? Entonces, la primera cuestión que nos dices y que es sorprendente es que Jesús no nació el año 1, como parece, sino 5, 6 o 7 años antes. Sí, y de hecho la liturgia también es muy sabia a este respecto, en el sentido de que se barajaron hasta 150 fechas a lo largo del año. ¿Y se eligió una al voleo o qué pasó? No, lo que ocurre es que está claro que no fue en invierno, puesto que hace muchísimo frío en Palestina en invierno para que los pastores estén al raso. Claro, no coincide nevar y cuidando rebaños. Efectivamente. Y entre esas 150 fechas se escogió una, que eran las Saturnales, que se celebraban pues justamente en diciembre, en el cual el pueblo romano estaba dedicado a una especie de carnaval y por tanto los cristianos tenían menos probabilidades de sufrir una persecución. La gente estaba dedicada a otras cosas y no a matar cristianitos. El 25 de diciembre, además, ocurre una cosa muy curiosa, que es que si cuentas 9 meses atrás, celebramos el 25 de marzo la Encarnación. O sea, la Virgen se queda embarazada, según la liturgia, el 25 de marzo y justamente 9 meses más tarde nace el Señor. O sea, esta fecha es falsa, por tanto. No es que sea falsa, es que es un convencionalismo, porque como no la sabemos... Claro, se acepta. Se acepta como convención. Bien.
conviene por tanto saberlo, no es exacta, pero bueno, está aceptada convencionalmente hace tantos siglos que, en fin, se acepta como la fecha. Y además, Carmelo, si contamos los 40 días preceptivos después del nacimiento del niño, se produce otro hecho que a nosotros los canarios nos toca, y es que, como estaba mandado en la ley de Moisés, José y María llevan a su niño al templo de Jerusalén para hacer una ofrenda. La costumbre era que la madre entrara con el niño cargando una vela y que el padre hiciera la ofrenda, en este caso dice San Lucas, de 2 tórtolas o 2 pichones. Esa es la Virgen de Candelaria. Es nuestra Virgen de Candelaria. Efectivamente, ¿sí? que es Sí, justamente 40 días después, el 2 de febrero. Sí, sí. Otro detalle, ¿y nació en Belén? Nació en Belén porque además Porque lo damos por sentado. así estaba profetizado. El profeta Miqueas, 500 años antes, ya había dicho que el Mesías tenía que nacer en esa ciudad. Lo que pasa es que los belenes que nosotros montamos son belenes un poco eclécticos. Por Sí, Belén no pasa río Belén, alguno. el río no existe. No, la el casa río. de Herodes está en Jerusalén a Muy 150 lejos. kilómetros. Y los Belenes aparece al ladito del portal, ¿no? Bueno, pero aquí entre nosotros te cuento que tampoco hay caganés. Tampoco hay que ganar, claro, que lo estamos metiendo ahora también por los Hemos ido catalanes. incorporando nuevas cosas porque lo que da a entender es que en realidad Belén también Es ocupa simbólico. un lugar en nuestro Claro, corazón. es simbólico, sí. Eso es. Ahora te pregunto por qué los belenes, que son también no falsos, pero que se han ido, en fin, adulterando y lo hemos ido aceptando. Nació en Belén, el niño Jesús nació en Belén. Los belenes no reflejan exactamente todo aquello, sino que son una simbología. ¿Simbología de qué? De que no solo venía a salvar a los judíos, de que ahí también, digamos, es una cultura global, a la humanidad, y todo el mundo ha colocado su pequeña pestaña en el Belén. De hecho, fíjate que entre los 4 evangelios tenemos 2, Mateo y Lucas, que son los que nos cuentan los evangelios de la infancia y los que nos dicen cómo nació Jesús. Y el evangelio de Mateo trae un dato muy interesante, que es el de los Reyes Magos, que Los Reyes precisamente Magos. lo que da a entender es eso. Es decir, Jesús no viene solamente a los judíos, sino que viene a salvar Ahí a toda la Está humanidad el Rey representada Negro, en claro. estos personajes. Pero eran los Reyes Magos 3, se llamaban así, existieron, eran reyes. En el texto evangélico no se les nombra reyes y vemos que Herodes no los trata como tal. No los trata como reyes, sí. La palabra que se emplea es magoi, en griego, que quiere decir más que mago, algo así como astrólogo o sabio. Y el hecho de que vengan de Oriente es que venían del otro lado del Jordán, que podía ser Siria, podía ser Antioquía, en fin, podía ser Caldea, toda esta zona que estaba más allá de la Transjordania. Entonces era interesante comprobar la forma en la cual el evangelista recoge esa tradición de estos sabios que vienen a adorar al niño y que además vienen siguiendo su estrella. Con lo cual ahí nos encontramos con que, como tú muy bien dices, Jesús viene no solamente a salvar a los judíos, sino a traer un mensaje de amor y de paz a toda la humanidad. A toda la humanidad, sí. Bueno, Claro. 3, ¿por qué? Porque ha habido en algunos textos que se habla de 9 reyes. Efectivamente, las distintas tradiciones han incorporado hasta ese número e incluso hasta 12. Y 12, Sin sí. embargo, finalmente se han quedado 3 por los regalos: oro, incienso y mirra. O sea que eso también es un convencionalismo que hemos aceptado. Tres magos que los hemos hecho reyes y que además 3. Y con los nombres de Baltasar, Gaspar y Melchor. Y Melchor. Lo que pasa es que si hay algún niño que nos está viendo, hay que dejar claro que es que los reyes son mágicos. Claro, son magia, Ya está. pero son 3. Por tanto, al final lo hemos aceptado. Eso es. Es curioso esto, ¿no, Andrés? Como tantas cosas que damos por sentada con el curso de los años y de los siglos, lo aceptamos, pero luego la historia o la historicidad te dice que, bueno, que no fueron exactamente así, ¿no? Pero no pasa nada, porque precisamente para eso, y sobre todo a raíz de los años 50, la Segunda Guerra Mundial, la arqueología bíblica ha comenzado a hacer unos descubrimientos fantásticos para poder darnos a entender cómo verdaderamente fue esa época, esa forma de vida, cómo ocurrieron verdaderamente los acontecimientos, aunque a posteriori, como Claro, sí, estamos viendo, sí. se hayan ido pues incluyendo nuevos elementos simbólicos. Pero no olvidemos, Carmelo, que la religión tiene un poderoso elemento simbólico que no solamente no hay que despreciar, sino que además da mucho sentido al sentimiento que cada uno de nosotros pueda tener por la trascendencia. Claro, lo que decías antes, incluso los Reyes Magos son elementos misteriosos, todo es magia y todo es misterio y cada cual lo asume. Pero qué maravilla, porque son misterios que han durado miles de años. Pues sí. La figura de los Reyes Magos, que a pesar de que el Papá Noel, yo no sé si acaba por desbancarlo o no, en algunas culturas sí, pero en Canarias seguimos con nuestros Belenes y nuestros Reyes Magos, de una manera muy entrañable, ¿no? Esa es una polémica que yo tengo con algunas personas, especialmente con algunos alumnos cuando era profesor de religión de secundaria, y bueno, creo que tenemos que reivindicar la figura de los Reyes Magos que son tan entrañables. Y sobre todo aquí en eso no cabe mucha discusión, los niños lo tienen claro. Este año ha habido una polémica curiosa en Santa Cruz de Tenerife por la llegada de los Reyes Magos, que si no iba a ser por el estadio, que si iba a ser de otra manera, finalmente se va a hacer por el estadio.
Y además me gustaría saber, tú tienes conocimiento de lo que hablamos, estaba previsto un proyecto que no era tampoco desdeñable, hacerlo en una jaima, creo. Era un proyecto muy bonito en el cual se iba a recibir a los reyes en una jaima árabe y con una fiesta moruna y además con unos disfraces que van a venir de Alcoy, que sabes que son muy famosos allí, Sí, sí. las fiestas de moros y cristianos. Finalmente el pueblo ha manifestado su deseo de que sea en el estadio, pero sí que voy a contar una cosa que a día de hoy todavía no se sabe y que te la voy a dar como primicia para 30 minutos. A ver. Y es que este año se va a incorporar una nueva figura, que será la figura del pregonero, que va a ir vestido de príncipe árabe en una carroza, con su pergamino, diciéndole a los niños que se acuesten tempranito, que dejen los zapatitos bien limpitos, y lo que se pretende es que a partir de ahora ese elemento, el pregonero, sea un personaje clave también de la cabalgata y que signifique un honor para aquel que sea designado este año. Y me toca el honor de ser el primero de esos Eres tú el pregonero, enhorabuena. Pues sí. O sea que irás delante de la cabalgata. Eso se pretende, sí. Además ya está redactado el pregón, que yo creo que ha quedado muy entrañable. Donde Pero se le da consejo, eso lo juzgarás cuando lo escuches. Claro, claro, se le dan consejos a los niños, esa noche tan mágica para los niños sobre cómo, antes de acostarse, qué detalles, qué tipo de ceremonia deben tener, sus zapatos y demás, ¿no? Eso es, porque además, sinceramente yo creo que se ha desvirtuado un poco la figura del Rey Mago en el sentido de que, bueno, me parece muy bien pues que los niños se saquen fotos con ellos o que los toquen, pero es que los Reyes Magos son mágicos. Claro. Y la magia tiene que ser intangible. Tú no eres muy partidario de esas fotitos y de esas visualizaciones de Yo los prefiero reyes, ¿no? que los reyes vengan, se les entregue la llave de la ciudad y luego se dediquen a su trabajo, que es repartir ilusión, alegría y regalos en la casa de los niños. La estrella de Belén. Estamos ante otro gran y misterioso y mágico asunto, porque era estrella, era ovni, era un cometa. Tú y yo, tú viste el Halley, ¿no? Cuando estuvo por aquí. Sí. ¿Era el Halley? ¿Qué era? Ahí me tocas un tema en el cual soy especialmente sensible porque trabajé durante 4 años en el Instituto de Astrofísica. Lo sé, eras operador de cálculo, del ¿no? Centro de Cálculo, sí. Centro de Y cálculo. un compañero del Instituto de Astrofísica, el profesor Mark Killer, al que le enviamos un Lo conozco saludo muy bien, cordial, sí, experto en el Halley. tiene una teoría maravillosa acerca de esto. Bueno, él por supuesto indica que al hablar de la Biblia probablemente el evangelista se refería a un fenómeno extraordinario que no se pueda equiparar a nada desde el punto de vista natural. Sin embargo, Johannes Kepler, el famoso A ver astrónomo, si va a ser un ovni, que no lo sabemos tampoco. Hay gente que se comporta está de una forma muy rara, Por eso. porque según dice, iba delante de los reyes y que se posa, detiene, se se tiene para. claro, en Belén. Eso es, encima de la Estamos cueva hablando de de Belén. algo extrañísimo. Pero bueno, Kepler afirma que probablemente sea una conjunción planetaria en el cual Júpiter y Saturno se hayan unido en la constelación de Piscis. Esto tiene un sentido simbólico para aquellos que usen la astrología y demás. Y bueno, incluso también se ha propuesto el hecho de que sea el cometa Halley. Lo que pasa es que, fiel a su ciclo de 76 Claro, años, se el puede cometa calcular. Halley tendría que haber aparecido en la cuenca del Mediterráneo en el año 12 Sí. a.C., lo cual es demasiado atrás. Con lo cual vamos a dejarlo también en el misterio. El que lo quiera leer, pues que Claro. sepa que en el Evangelio de San Mateo viene la trayectoria de esa estrella tan extraña. Ahí queda la estrella esta, que una estrella que también forma parte de toda nuestra memoria colectiva sobre qué es la Navidad, por qué y cómo se desarrolla en tantas culturas. Los textos que tú has leído, los evangelios, sobre todo aquellos que son más precisos sobre esto, ¿dejan algún dato más, dejan alguna referencia más que está en tela de juicio en este momento? Ya te digo que la arqueología bíblica ha sido una herramienta fantástica acerca de lo que han sido los descubrimientos a posteriori. Claro. Por ejemplo, recuerdo que hubo una polémica en la que se decía que eso que menciona el evangelista San Lucas de que Cirino había sido gobernador de Siria, que es una forma de situar en el contexto histórico el nacimiento de Jesús, no se había producido nunca. Y sin embargo, recientemente se ha descubierto un texto en Antioquía en el cual se vio que efectivamente Cirino había sido gobernador de Siria siendo Augusto emperador. Con lo cual, la arqueología vuelve a dar la razón a los Vale, evangelios. se la da uno y se le quita a otro. Eso es. ¿Qué hizo Adriano? ¿Qué hizo Constantino? En fin, que permitió también dar con restos cristianos fundamentales, nada menos que la covacha y el sepulcro. Pues mira, el emperador Adriano en el año 135 quiso borrar de la faz del imperio todo lo que oliese a cristianismo. Y los dos lugares más sagrados eran justamente el sitio del nacimiento en Belén y el lugar de la muerte y la resurrección en Jerusalén. En Belén levantó un templo a Júpiter y en Jerusalén levantó uno a Venus Afrodita. Una vez que Constantino llega al poder
y se convierte al cristianismo, en el año 325 el emperador lo que quiere es precisamente rescatar los santos lugares, valiéndose además de la devoción que tenía por las reliquias su madre Santa Elena. Y ese es el motivo por el cual dice, pues lo tenemos claro, vamos a excavar en donde mi antecesor había colocado esos dos templos. Y ahí encontró los restos, ¿no? Sorpresa, Carmelo. Fue allí donde se encontraron las iglesitas paleocristianas, justamente marcados por estos templos paganos en los lugares en donde a posteriori se han encontrado grabados cristianos, grafitis en lo que eran las construcciones de entonces, que certifican que tanto Belén como el Santo Sepulcro son los lugares que arqueológicamente demuestran que efectivamente fueron allí los sitios históricos de los que nos hablan los evangelios. Hablamos de nuevo de arqueología bíblica que refuta y corrobora una cosa u otra. Tú que eres experto en la Sábana Santa, uno de los grandes expertos en este país, que eres delegado en Canarias del Centro Español de Sindonología, de la Sábana Santa se han dicho muchas cosas, disparates muchísimos, barbaridades muchísimas. ¿Alguna en particular? Estamos hablando de la Navidad, pero aprovecho que has sacado también el tema del sepulcro. Pues hay tantas cosas que se han dicho sobre el tema, Carmelo, que yo creo que bien merece otros 30 ya lo haremos, minutos. sí, ya lo haremos. ¿Alguna de las barbaridades más Pues que, por ejemplo, voluminosas? Jesús no murió, sino que sufrió una lipotimia y que con el fresquito de la cueva durante la noche pues se reanimó. Lo que pasa es que hay que explicar cómo Que es esa posible... fue la resurrección, ¿no? Claro, hay que explicar cómo es posible que un hombre desangrado, con las manos, los pies, el corazón taladrado, ruede él solo la piedra de la entrada y aparezca en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. Bastante absurdo. O, por ejemplo, también se ha dicho, cosa que le debemos a Pignet y Prince, dos investigadores, entre comillas, que han lanzado la hipótesis de que el hombre de la sábana es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Lo que pasa es que hay un pequeño problema Y las histórico barbas que son las que se prestan. no han tenido en cuenta, y es que Leonardo da Vinci nació en 1452 y resulta que tenemos un documento en el cual Margarita de Charny le vende la sábana santa a los duques de Saboya, fechado en 1453, o sea que lo falsificó siendo un niño de pecho. No da tiempo a que fuera tan Absolutamente inteligente. genial. Va a haber una gran cumbre, un gran congreso sobre la Sábana Santa. Aprovecho para que me lo confirme. Pues otra primicia para tu ¿Sí? programa. ¿Va a ser cuándo? Será a finales de abril y será en Valencia. Va a ser el primer Congreso Internacional de la Sábana Santa en España y se pretende reunir a la veintena de expertos que en este momento son las personas que más saben en el mundo acerca de este tema. Porque mira que se ha escrito, tú has escrito dos libros, uno por lo menos sé que has escrito, luego has hecho la tesis doctoral, la única tesis doctoral, ¿no?, en este país sobre el tema de la Sábana Santa. Bueno, date cuenta de que una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era justamente lo que estabas comentando al introducir este tema, Sí. La cantidad de cosas que se publican que no tienen absolutamente nada que ver con lo que son los informes realizados por los científicos que han estudiado el tema. Entonces, a Ricardo Asirón, al que también saludo cordialmente, que fue mi director de tesis, una leyenda viva del periodismo Sí. en Canarias, le pareció muy bonito este tema y sobre todo el tratarlo desde un punto de vista científico, comprobar sobre lo que son los textos que se han escrito y que se han publicado en los distintos periódicos entre los años 78 y 98, cuáles son las 50 barbaridades más grandes que se han publicado. Y la verdad que uno se queda asombrado de que a día de hoy la gente todavía siga creyendo que efectivamente esta pueda ser la mortaja fúnebre que cubrió el cuerpo de Jesús de Nazaret, pues con todas estas tonterías que se han publicado también. Por cierto, ¿Nazaret existió? Nazaret existió desde 900 años antes del nacimiento de Jesús, un asentamiento permanente en ese lugar. Lo que pasa es que también se puso en duda, hasta que a posteriori, nuevamente los arqueólogos descubrieron que efectivamente había reseñas muy claras de que ese asentamiento, estamos hablando de 4 o 5 familias en 3 casitas, formaba un núcleo poblacional justamente en el lugar en el que los evangelios indican que Jesús residió durante 30 años. Y es correcto decir Jesús de Nazaret, por tanto. Claro, porque fue allí donde se crió, si bien había nacido en Belén. Ahora es curioso lo que decías de los belenes, que son belenes que hemos ido añadiéndole cosas, pero son maravillosos los belenes. Hemos visto belenistas que son unos artistas, unos artesanos, se le van añadiendo cositas y claro, ya no se busca la historicidad del asunto, sino la belleza. Es una especie de escultura, de puesta en escena, son geniales.
eso ya se admite como algo inevitable, ¿no? Por supuesto, por lo que te Un decía rigor. antes de que, digamos que si esto lo trasladásemos a los géneros literarios, es como si tú escribieses una poesía a esa Sí, persona sí. de la que estás enamorado, que no va a reflejar la realidad, porque si empiezas a decir pues que tiene los ojos de esmeralda, el cabello de trigo, los dientes de perla, evidentemente estás describiendo de una forma metafórica y poética algo que sí tiene una base real, que es el cuerpo físico, el rostro de esa persona que tú estás describiendo, pero lo estás haciendo con un determinado lenguaje literario. Con los belenes pasa igual. Se van añadiendo elementos que para nosotros son significativos, aunque si vamos a ver el Belén de hace 2000 años, pues sería un villorreo absolutamente dejado por supuesto, de la historia y de lo que eran los gobernantes de aquella época. Entre el Belén, el árbol de Navidad, toda esa simbología, ¿tú con qué te quedas y qué es lo que consideras que es más legítimo y más auténtico? Bueno, pues sabrás que el Belén, la tradición dice que quien primero lo puso fue San Francisco de Asís, que quiso representar, además con un buey, con una mula, el nacimiento del niño tal y como se relata en los evangelios. Y el árbol de Navidad muy probablemente se lo debamos nada menos que a Lutero. Y ahí entramos en lo que es la tradición también evangélica protestante, de los hermanos protestantes, ¿no? Yo creo que al final lo bonito es que cada cual ponga lo que quiera y celebre la Navidad como le apetezca, porque lo interesante es el para qué se hace eso. Y se hace para recordar que hace 2000 años nació un personaje que dividió la historia en dos y que nos trajo un mensaje absolutamente maravilloso de amor y de concordia que ningún otro ser humano ha sido capaz de equiparar en cuanto a lo que es la fuerza y el poder de controlar el amor de la humanidad. ¿Quedan, Andrés Brito, tú que te has sumergido en los documentos, en los textos, en las escrituras sagradas, todavía cosas por desenterrar de lo que significa ese personaje, el niño, Jesús, el personaje Jesús, cuando nace, crece y, en fin, y expande su mensaje? ¿Quedan cosas todavía por descubrir, por desentrañar, por interpretar? Estamos hablando, Carmelo, de un hombre que vivió hace más de 2000 años en un rincón del mundo subdesarrollado, que no tuvo ejércitos, no tuvo dinero, vivió una vida itinerante, predicó un paradójico mensaje de amor y de respeto a los enemigos y que, sin embargo, 2000 años después sigue cambiando el rumbo de muchas vidas y es sin duda el personaje histórico más influyente que ha existido. Por su causa se ha pactado la paz y se han combatido batallas y ha sido el hombre que ha dado un mensaje de esperanza, por lo menos para que millones de moribundos hayan trascendido este mundo pronunciando su nombre como un signo de esperanza. Cada año se publican en torno a 15.000 libros nuevos hablándonos de este personaje. Y yo creo que el personaje de Jesús es inagotable y eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque nos viene a traer el Evangelio, la buena noticia de que un Dios es capaz de hacerse un niño chiquitito sencillamente porque nos quiere y quiere estar con nosotros. Mayor noticia que esa es imposible. Y en cuanto a los maravillosos textos que hay, que forman parte de la literatura universal también, mírese como se mire, la Biblia, los Evangelios, que no leemos, ¿qué hay que decir, Andrés? Porque estamos hablando de cosas que la gente no lee, son cosas que la gente escucha de oídas. ¿Por qué somos en nuestra cultura así? No son textos leídos, sino textos oídos, escuchados por terceros, ¿no? Bueno, se dice que la Biblia es el bestseller más importante de la historia Menos y leído. también el menos leído, ¿no? Del Quijote se decía, pero el Quijote ya ha superado esa prueba. Bien, pues a lo mejor ese podría ser una bonita invitación para vivir una Navidad diferente, ¿no? Una Pero Navidad... algo falla, o quizás es muy voluminoso el libro, habría que hacer una edición más asequible. ¿Cuál es la causa? Bueno, yo creo que la Iglesia, consciente de eso, precisamente incorpora en su liturgia, en todas las Eucaristías Sí, sí. del mundo, se lee la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. Porque además date cuenta de que hay 4 comuniones en cada misa. La primera con la palabra de Dios, la segunda la comunión eucarística, la tercera con el hermano cuando nos damos la paz y la cuarta cuando nos dice podéis ir en paz, con la idea de llevar al mundo aquello que hemos vivido en comunidad en el momento de la celebración. Entonces está claro que el diálogo con Dios se tiene que hacer escuchando su palabra y dejando que esa palabra también rememore en nuestro corazón ecos de lo que nosotros deseamos como seres humanos para este mundo y para nosotros mismos. Y por tus conocimientos de las tradiciones en Canarias, de la importancia que le damos a la Navidad, ¿qué es lo que más destacarías? Yo tuve un papel muy bonito en el Sínodo Diocesano del año 98, Lo recuerdo, sí. en el cual me tocó trabajar el tema de la liturgia. Y una cosa que vimos es que hay un valor maravilloso en nuestro pueblo canario, y es que es un pueblo que tiene una religiosidad popular que no solamente no se debe despreciar, sino que hay que rescatar.
porque el hecho, por ejemplo, de que se dedique tanto esfuerzo, tanto cariño a una procesión o incluso a preparar la propia Navidad, eso manifiesta también una manera de ser y una manera de estar en el mundo, como pueblo, como comunidad. Yo creo que las Navidades en Canarias, a pesar de que últimamente hemos estado incorporando otras tradiciones, como puede ser el Halloween o esto mismo que estás diciendo del Papá Noel, están muy arraigadas y son también un elemento que genera sentimientos profundos en nuestra gente. Y eso me encanta también decirlo, además en un medio de comunicación como este, que es la televisión canaria. Está claro que el plebiscito que hubo con lo de la llegada de los reyes en el estadio dice mucho de ese arraigo, ¿no? No me toque usted determinadas cosas de una fiesta que se ve de una manera tan sensible. Bueno, ¿no? también tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un momento, porque hace 2000 años ni llegaron a un estadio ni lo hicieron tampoco. en helicóptero. Lo que pasa es que dentro de 2000 años creeremos que vinieron al estadio de Santa Cruz. Eso forma parte también de la cultura que va enriqueciéndose con elementos que vamos añadiendo cada sociedad, cada civilización, ¿no? Pues sí. Estaba recordando también, Andrés, que yo sé que has juzgado, que has estado permanentemente buscando y mirando y leyendo y contrastando, que desde la radio, tú eres un hombre que ha estado muy vinculado a la radio, has sido la voz corporativa de Canarias Radio Autonómica, te vi cuando nacía TI de Radio, que tú estabas ahí entre los fundadores. La radio tiene un papel en la Navidad, o sea, yo por lo menos la asocio, he estado en la radio mucho tiempo, la Navidad con la radio, ¿no? La radio antigua y la radio moderna y la radio contemporánea, no solo la televisión. ¿A qué crees tú que es eso atribuible? ¿A que entra por los oídos la Navidad y el mensaje? Como la propia buena noticia, el Evangelio se transmite por el oído. Por el oído, una cosa sí. muy bonita, ¿no? Y entonces los medios de comunicación, la radio, la televisión también tienen una buena noticia que transmitir, sobre todo cuando en fechas como esta tenemos la posibilidad de vivir una Navidad solidaria, una Navidad en la estos cual, tiempos que estamos viviendo, claro, demos algo de nosotros mismos, especialmente para aquellos que más sufren, y te lo digo ya como coordinador de la obra social de los casinos de Tenerife, cuando me encuentro con esas 70 organizaciones, con personas que de manera totalmente altruista, sin cobrar, sin pedir nada a cambio, se dedican pues a limpiarle la babita al niño que tiene parálisis cerebral o a cambiarle el pañal al viejito que no lo puede hacer por sí mismo. Esa para mí es la Navidad. Y eso es lo que me da a entender que efectivamente el mensaje de Jesús sigue vigente. Por supuesto, los cristianos no tenemos la exclusiva de la bondad, pero yo creo que sí que existe una religión universal, que es la religión universal del bien, y que toda persona con buen corazón al final termina profesando, quiera o no, esa religión que busca el amor, la concordia, el diálogo entre todos. Cuéntame de esa experiencia, de esa labor que llevas ya unos años como coordinador de la obra social de los casinos. Es curiosa la labor esta porque tú estás coordinando la labor social de los 3 casinos del Cabildo de Tenerife, uno en el sur, otro en el norte, en el Puerto de la Cruz, el otro que es el de Playa de las Américas y también el de Santa Cruz, el que está en el Bensey. Y esos 3 casinos producen unos beneficios. Ustedes cogen, a ti te encargan que coordine el dinero que va a los necesitados. Cuéntame qué es lo que están haciendo y lo que han hecho en estos casi 10 años que se van a cumplir. Pues ¿Cuánto han repartido? Desde el 2002 hemos ya repartido más de 5 millones de euros. Del 2002 a ahora, Ahora sí. que son casi 9 para 10 años. Efectivamente. ¿Cuánto han repartido, Andrés? Más de 5 millones de euros. Y a medida en que ha ido pasando el tiempo, se han ido sumando nuevas organizaciones. Es una cifra importante a lo largo de 9 años, ¿no? Hombre, 5 millones de euros. Es muchísimo menos de lo que querríamos dar. Pero es dinero. Somos una obra social muy modesta y finalmente hemos optado por destinar esos recursos de manera exclusiva ¿A quiénes van? A aquellas organizaciones que son de tipo socio-sanitario. Es decir, hablaste de 70 ONGs, te entendí. en este momento son 70 y son organizaciones de voluntariado que atienden a personas con discapacidad, enfermos, niños con riesgo de exclusión y ancianos que necesitan una mejora en su calidad de vida. Los enfermos, discapacitados, ancianos y también los menores que tienen un riesgo de exclusión. ¿No? Eso es. Yo te confieso, Carmelo, que es el trabajo más bonito que he tenido en mi vida. ¿Cómo llegaste después de haber estado en el astrofísico de operador de cálculo, de haber hecho radio, como decía, de periodista? ¿Cómo te embarcas en eso? Yo tengo una visión sobrenatural de las cosas y yo creo que estoy ahí porque Dios ha querido, porque si no, yo no me lo explico. Dime tú a mí las vueltas que ha tenido que dar mi vida para poder dedicarme a algo tan maravilloso y que me llena de una manera tan extraordinaria. Imagínate lo que significa el poder aportar, si no siempre dinero, porque hace 2 años que no hemos tenido beneficios y no hemos podido hacer convocatorias de subvenciones, estamos intentando convertir la obra social en una carta de servicios de coaching corporativo. O sea, cuando no hay dinero hay otra cosa, que es ayudar, ¿no? Por Que es
el coaching. Y tú estás además, lo comentaba al comienzo del programa, has hecho tus estudios para estar certificado como coach, de verdad, porque hay también mucho intrusismo, ¿no? Hay una organización que es la ICF, la International Coach Federation, y se dedica precisamente a poner un poco de orden para evitar ese intrusismo del que has hablado. Ha sido una formación que me ha llevado bastante dinero, bastante tiempo. ¿De tu bolsillo, Andrés, te pregunto? No importa, ¿Sí? A mí me gusta invertir en ¿Sí? mí mismo y en formación. Y te has hecho coach. Entonces, ahí puedes ayudar también, cuando no hay dinero, a la gente que antes nos comentabas. ¿Qué tipo de actividad haces? Claro, pues fíjate, eso significa fomento del voluntariado, implantación de sistemas de calidad en las organizaciones de voluntariado, todo el tema de formación, pues yo que sé, en comunicación corporativa, cosas que demandan las organizaciones que tampoco tienen muchos recursos y que, por supuesto, desde la obra social les ofrecemos de manera totalmente gratuita. Qué bien. Estoy hablando con una persona que tiene muchas inquietudes. ¿Tú crees que en nuestra tierra hay gente con muchas inquietudes? ¿De verdad que tengan ganas de hacer cosas por los demás? Eso salta a la vista y yo te invito a que te vengas un día a la obra social y a todos nuestros televidentes para que vean a personas que se dejan la piel con tal de ayudar a quien más lo necesita. ¿Y esa gente siempre joven o no siempre necesariamente joven? Hay de todas las edades, hay matrimonios, hay ancianos, hay niños que también quieren poner su granito de arena, pues desde el movimiento Scout, yo que sé, que tiene niños pequeños, ¿no? Yo creo que la solidaridad no tiene edad, no tiene raza, no tiene tampoco color de la piel, y yo creo que esa podría ser una bonita felicitación de Navidad, el hecho de desear que el niño Dios, el niño que nos trae el amor, ese mensaje de felicidad, de alegría, de solidaridad, nazca en el corazón de todas las personas que quieran hacer algo por quien más lo necesita. Y cuéntame, en estas fechas, tiempos de crisis, de gente que está muy mal, cuando no parada, con gente enferma, que nos olvidamos que la crisis además sobre la gente que tiene problemas de salud, ¿tú notas en tu entorno en fin, que en estas fechas que son tan duras, cuando uno se imagina gente que está enferma o con problemas económicos serios, cómo viven la Navidad? Hay gente que les está ayudando incluso de manera privada, de manera anónima, porque pedirle a las instituciones ayuda económica, que es que no hay fondos tampoco. Claro. ¿Conoces experiencias de ese tipo, Andrés? Lo que pasa es que eso te daría para otro programa. Me imagino. Porque sí, hay un movimiento solidario muy fuerte en Canarias, en Tenerife de forma particular, y del cual me siento absolutamente orgulloso porque formo parte de él. ¿Y qué hacen? ¿Son gente que se moviliza por su cuenta, se ponen de acuerdo y van a sitios a ayudar o a llevar alimentos? Efectivamente, hay también reparto de alimentos, hay sobre todo un acompañamiento afectivo que a veces se nos olvida. ¿El acompañamiento también? No es solamente dar de comer, sino a lo mejor alimentar también el cariño y el afecto que desgraciadamente las personas que están solas tampoco tienen. Hay una amplia variedad y yo invito a los televidentes a que se pongan en contacto, por ejemplo, con la Oficina del Voluntariado de Tenerife. ¿Dónde está? Está en la calle Juan Romeo García, en la Cruz del Señor, y damos el teléfono, si te claro, parece, que es 88 23 25. Ahí pueden llamar y decir, yo quiero trabajar de voluntario y quiero hacerlo pues con los niños o con los ancianos. Y ya se le ubica de una forma que se sientan pues realizados en esa labor solidaria. Pues hemos comenzado, Andrés Brito, hablando de los equívocos sobre las fechas y las dataciones y los lugares simbólicos de la Navidad. Me parecía interesante con un experto aclararlo. Y hemos terminado hablando de la Navidad real, ¿no? De la Navidad social que nos acompaña con la gente que tiene problemas. ¿Cuál es nuestra actitud navideña ante ellos, ¿no? Y sobre todo esa labor que has dicho, me he quedado con el titular de que a través de las obras sociales de los casinos han repartido en casi 10 años 5 millones de euros en gente que lo pasa mal. Andrés Brito, muchas gracias, hasta siempre. Cuando lo del Congreso volveremos a vernos. Yo para la Semana encantado de Santa. la vida y Sí. feliz Navidad, Carmelo. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Y a ustedes también. Sigan en compañía de la Televisión Canaria. Muy buenos días, muy buena suerte. Felicidades, por supuesto. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.